Desde que nacemos, entre comillas, van apareciendo unos deseos. Esos deseos pueden tener unos contenidos u otros. Pueden ser más groseros o más sutiles, pero es una forma de relacionarnos con el mundo. Cuando yo me observo a mí con mis deseos, bueno, pues la forma que yo tengo de relacionarme con el mundo. Y cuando esto lo tenemos en cuenta y tenemos en cuenta lo que hemos compartido antes, de que el ser humano es la dimensión álmico-espiritual, el conductor, el espíritu como tripulante en el centro del alma, y decimos que el conductor encarna en el coche y el coche es lo perecedero, podríamos decir que podemos entender que lo perecedero en su relación con el mundo tiene unas tendencias por la propia configuración de lo perecedero que hay en nosotros, tiene unas tendencias, tiene unas orientaciones, tiene unas inclinaciones, tiene unos deseos que son distintos a los del conductor que encarna en el coche. El coche es perecedero y per se su relación con el mundo lo hace de un modo distinto a la dimensión álmico-espiritual, el conductor que encarna en el coche, que es imperecedero. Obviamente lo perecedero y lo imperecedero no se relacionan con el mundo de la misma manera. Tienen orientaciones, inclinaciones, deseos distintos. Pero el ser humano es una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero. La clave está, y ahora ahondaré en ello, la clave está en que el coche esté bajo el mando del conductor, porque el conductor es lo imperecedero y el coche perecedero debe estar bajo el mando consciente del conductor. Yo tengo mi coche aparcado ahí, a pocos metros de donde estamos hablando. Y cuando yo voy a mi coche, el coche tiene que estar bajo mi mando, el mando del conductor. Yo no quiero entrar en un coche donde el coche vaya donde le da la gana y que yo no tenga capacidad de dirigir el coche hacia lo que yo quiero ir. Y en la dimensión álmica espiritual encarna con un propósito de vida, lo que orientales llaman un dharma, ¿no? Hay un propósito de vida. Y el conductor, cuando encarna en el coche, tiene un propósito de vida. Y claro, el mando consciente, ¿qué significa? Que el coche esté al servicio del conductor. Si el coche está al servicio del conductor, el coche tiene que hacer suyo los deseos del conductor. El problemilla surge cuando, una vez que estamos encarnados, el coche Problemilla. tiene autonomía propia, va por su cuenta y es como si el conductor estuviera dormido. Ahí está el conductor, pero es como si el conductor estuviera dormido. Y resulta que el coche, como si fuera estos coches modernos que dicen que andan solos, el coche, como el conductor se ha dormido, te lleva donde el coche quiere. Y tú fíjate, si dejamos al coche, si estamos dormidos, no somos conscientes de lo que somos, el conductor está olvidado, por así decir, y el coche va por su cuenta, ¿de qué forma nos relacionaremos con el mundo? Pues nos relacionaremos con el mundo desde las inclinaciones, los deseos, de lo perecedero y efímero que hay en nosotros. ¿Y cómo se relaciona lo perecedero, lo efímero, lo pasajero con el mundo? Con miedo, Arancha, con miedo, porque lo perecedero es perecedero y por tanto nunca va a confiar en la vida. Siempre va a ver la vida con recelo, porque claro, va a perecer en algún momento y la vida por tanto se va percibiendo desde el coche, si no está el mando consciente del conductor, como algo hostil, como algo que me puede dañar. Y a partir de ahí vamos fabricando un mundo de deseos muy egoicos, entendiendo por egoicos, muy de defensa. Porque cuando hablamos de egoísmo, de egocentrismo, de acumulación, de tener, de retener, si escarbamos, lo que hay es miedo, miedo y desconfianza hacia la vida. ¿Por qué la gente quiere tener cuentas corrientes y quiere tener muchos patrimonios? Porque hay miedo, porque no se confía en la vida. Los grandes maestros, las grandes tradiciones nos han dicho, confía en la vida. La vida, ojo, es abundancia. Tú vive en coherencia con lo que eres, vive en coherencia con tu verdadero ser, vive en coherencia con el propósito de vida para el que has encarnado y confía en la vida. La vida te va a dar lo que necesites, no tengas ninguna duda.
Todo tiene un sentido profundo, un porqué y un para qué, donde siempre, siempre todo va a tu favor, para que lo que eres seas consciente de lo que eres, para que te desarrolles espiritualmente y en conciencia. Confía en la vida porque la vida siempre juega a tu favor. Claro, esto se entiende desde el conductor. El pequeño yo, cuando el conductor está dormido, el pequeño yo, el pobre, da de sí lo que da de sí. Algo perecedero, algo efímero, contempla la vida como una especie de selva en donde en cualquier momento el francotirador me va a dar el disgusto. Me lo va a dar a mí o a mis seres queridos, ¿no? En cualquier momento nos va. Entonces empezamos a protegernos. Y el salpicadero del coche empieza a llenarse de multitud de lucecitas, de miedo, cuidado con esto, cuidado con aquello, de deseos egoicos que siempre tienen que ver con la protección, tienen que ver con hacer frente a ese miedo. Y así es como vive una parte de la humanidad. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que hemos creado entre todos, porque todos hemos puesto ahí una piedrecita en sus cimientos, ¿verdad? Una sociedad egoica y egocéntrica, donde no hay confianza en la vida, donde todo se ha convertido en lugar de la realidad, que es abundancia, todo ha pasado a ser escasez, todo ha pasado a ser competencia y lucha, porque claro, si yo tengo miedo, yo tengo que protegerme, a protegerme al otro, termino viéndolo como una especie de potencial agresor y, en fin, todos los comportamientos que sabemos que se han dado y se siguen dando en la historia de la humanidad. Esto tiene mucho que ver con el olvido de lo que somos. Si recordáramos lo que somos, yo intento vivir no con los deseos o inclinaciones del coche, sino que intento que el coche esté bajo el mando consciente del conductor. Y cuando en mi vida cotidiana veo que en el salpicadero del coche aparece algún mensajillo de miedo, pues me sonrío. Digo, bueno, esto forma parte de la inercia, como he estado tantos años viviendo en modo coche, ahora que el coche está ya bajo el mando o empieza a estar modestamente bajo el mando del conductor, el coche todavía tiene unas inercias y todavía a veces me enciende alguna lucecita en el salpicadero de tipo egoico. Pero claro, cuando el conductor va tomando el mando consciente del coche, el conductor que es imperecedero, que tiene aquello que no tiene origen, inmanente, subyacente en el conductor, ahí lo que está como la luz de fondo, lo que guía cada vez más nuestra vida, es lo que tú muy acertadamente en el título de este encuentro has denominado el amor, Arantxa, el amor. ¿Y por qué los deseos, entre comillas, del conductor tienen que ver con el amor? Los deseos del coche, cuando no está bajo el mando consciente del conductor, tienen que ver con lo egoico, lo egocéntrico, el miedo, la protección, etcétera. Pero cuando el conductor empieza a tomar el mando consciente del coche, lo que empieza a prevalecer en nosotros cada vez más, cada vez más, cada vez más, es el amor. ¿Y por qué es el amor? Porque ahí también los grandes maestros nos han hecho aportaciones muy importantes. ¿Qué es Dios? ¿Qué es aquello que no tiene origen? ¿Nos podemos acercar de algún modo a cualidades, a características en lenguaje humano, claro, de aquello que no tiene origen? Bueno, yo lo más bello y creo que lo más certero que me he encontrado al respecto está en las palabras de Juan el Evangelista, en el Nuevo Testamento cristiano, donde Juan nos dice, Dios es amor. Dios es Punto. amor. Y el que no conoce a Dios no conoce el amor. Dios es amor y el que no conoce a Dios, el que no conoce el amor, no conoce a Dios. Fíjate, Dios es amor. Si aquello que no tiene origen, que está presente en ti y en mí como espíritu, en el batiscafo del alma, si con el espíritu, el alma y en su centro el espíritu, si ese aquello que no tiene origen está presente en ti y en mí como espíritu, si aquello que no tiene origen es amor, el espíritu es amor. Hablando de deseos en clave espiritual, claro, no en clave egoica, podríamos decir que el modo de relación que tiene el espíritu con el mundo amor, es amor. Y por tanto, cuando el conductor va haciéndose presente en nosotros, cuando el mando consciente del coche va siendo cogido por el conductor, los deseos
egoicos de lo perecedero, de lo efímero. Esos deseos van diluyéndose y cada vez más van apareciendo algo distinto, una forma distinta de relacionarnos con la vida, que es precisamente el amor. Volvíamos a San Juan de la Cruz. Quiero volver a San Juan de la Cruz. Él nos decía el alma y en su centro el espíritu. Fíjate, el espíritu es amor. Por eso él llama de amor viva al espíritu, por eso lo llama llama. Pero no solamente la llama, no, es llama de amor viva. Viva porque debe ir impregnando al alma para que la verdadera naturaleza del espíritu se haga presente en nosotros. El coche, bajo la dirección consciente de una dimensión álmica espiritual, donde el espíritu está haciéndose presente y está incendiando, no está impregnando el alma desde esa llama de amor viva que está ahí en su centro. Dice San Juan de la Cruz, es precioso, dice, una llama que consume y no da pena. Claro, no da pena, todo lo contrario, te va llenando de plenitud, no es una llama que al consumir en el sentido de que va impregnando al alma, no da pena, va impregnando al alma con el mando consciente del coche, va impregnando la acción cotidiana del coche, es una preciosidad. Y él nos dice en el cántico espiritual a dónde estamos convocados con todo esto. Y volvemos al amor. Él dice en el cántico espiritual, porque ya no tengo otro oficio, porque ya solo el amar es mi ejercicio. Fíjate qué bello, Arancha. Así que Bellísimo. muchas gracias, Carlos González, y muchas gracias, repito, a todos vosotros y vosotras por vuestra presencia. Yo la hago online, pero estoy de corazón y de alma, y por vuestra atención. Para compartir sobre un tema realmente apasionante, que es el conocimiento de uno mismo, algo que a veces hablamos de ese conocimiento de uno mismo como si tal cosa, pero tiene una profundidad, tiene una hondura, es lo que de una forma modesta voy a intentar recalcar y resumir en una intervención que por otra parte va a respetar lógicamente los límites temporales que ha puesto la organización y por tanto me lleva a ser muy sintético en mis apreciaciones y en mis compartires. Quizá lo primero, amigos y amigas, es poner de manifiesto de que cuando hablamos del conocimiento de uno mismo, del conócete a ti mismo, estamos hablando de una máxima que se encuadra en lo que a mí me gusta llamar la sabiduría primordial o la sabiduría perenne. Es decir, una sabiduría que viene de muy atrás y que se ha ido configurando a lo largo de la historia como un sedimento, como un pose de sabiduría, de maestría que precisamente grandes almas, almas maestras, hombres y mujeres han ido poniendo a nuestra disposición. Más en concreto, si hacemos mención precisamente a este conócete a ti mismo, nos encontramos que ya en la Biblia, en uno de sus libros fundamentales del arranque, que es el Deuteronomio, ya se hace referencia precisamente a este conócete a ti mismo. En la traducción de la Biblia en latín, el término que se utilizaba es attendi tibi, el estate atento a ti, el obsérvate, el mírate. Y a partir de ahí, este conócete a ti mismo lo encontramos con una gran fuerza en lo que son las enseñanzas de los grandes filósofos de la Grecia clásica. Yo diría que aunque de algún modo encontramos este conócete a ti mismo, lo encontramos presente en los principios herméticos, pongamos por caso, o en la sabiduría de las tradiciones orientales, sin duda ninguna es en la filosofía clásica griega donde adquiere una carta de naturaleza fundamental, como convocatoria de conciencia y como convocatoria espiritual. Y es curioso recordar que precisamente allá por el siglo VI antes de Cristo, los llamados siete sabios de la Grecia clásica tomaron la iniciativa de promover la construcción de un gran templo cerca de Atenas, en la localidad de Delfos, a 30 kilómetros aproximadamente de Atenas, un templo en el que ubicar el oráculo de los dioses, una expresión con la que se quería hacer referencia a que fuera un recinto donde los sacerdotes y las sacerdotisas, nada que ver con lo que hoy entendemos como sacerdotes, en definitiva maestros y maestras, pudieran poner a disposición de todos los que llegaban a ese recinto una sabiduría honda y genuina. Y en la construcción de ese templo, que se dedicó al dios Apolo, en el pronaos de entrada, en el frontispicio de entrada del templo, colocaron, eso sí, lógicamente en griego clásico,
esta expresión. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Fijaros qué cosa tan curiosa. Este templo fue lugar de peregrinación. Dice la historia que llegaban hombres y mujeres sedientos de la verdad de muchos puntos del Mediterráneo y cuando llegaban allí lo que se encontraban en la puerta como anuncio de lo más sagrado, de lo más íntimo y quizá de lo más fundamental que iban a encontrar es este conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Porque fijaros que incluso yéndonos hoy a nuestra actualidad y yéndonos a algo mucho más prosaico que ese templo dedicado a Apolos de ese oráculo de los dioses, yéndonos a un tema más cercano, pero también, repito, más prosaico, como es el diccionario de la lengua, el diccionario de la Academia Española de la Lengua, cuando acudimos a la palabra conciencia, con ese conciencia, nos encontramos precisamente reflejado la importancia de este conócete a ti mismo. Yo creo que todos sabemos que en castellano hay una palabra que es conciencia, sin S, y otra que es conciencia, con S. La primera, conciencia sin S, dice el diccionario que hace referencia a cuestiones morales relacionadas con el bien y con el mal. Por ejemplo, si hago daño a alguien, puede ser que tenga mala conciencia del mal realizado. Sin embargo, la conciencia va por otro lado y podríamos decir que es mucho más rica y mucho más fructífera desde el punto de vista espiritual. Y esa conciencia con ese, el diccionario nos dice que es una especie de compendio de tres capacidades. La primera, el conocimiento de nosotros mismos. Ahí aparece este conócete a ti mismo, la importancia de conocernos a nosotros mismos. En segundo lugar, el conocimiento de la realidad que nos rodea. Una cosa no va reñida con otra. Me conozco a mí mismo o lo intento, e igualmente conocer la realidad que nos rodea. Y en tercer lugar, el equilibrio entre la mirada interior y la mirada exterior. Ello se engloba en el término conciencia. Qué importante sería recordarlo siempre cuando a menudo caemos en diatribas si lo conciencial, si lo espiritual, es mirar hacia adentro, si es mirar hacia afuera, y a veces vamos como si fuéramos tuertos, ¿no? Nos tapamos el ojo de la mirada interior y estamos siempre pendientes de lo de fuera o viceversa. Ponemos mucha atención a lo de fuera y sin embargo no somos capaces de vernos a lo de dentro. En fin, en muchas ocasiones vamos tuertos por la vida cuando el término conciencia nos convoca a ese equilibrio entre la mirada interna y la mirada externa. Y esa mirada interna es precisamente el fundamento, la razón de ser, de conocernos a nosotros mismos. El conócete a ti mismo, por tanto, hoy incluso en el diccionario, está ligado a la propia conciencia. Dicho lo cual, nos podríamos preguntar, ¿y en qué consiste exactamente? Cuando los grandes maestros y maestras nos han hablado de conocernos a nosotros mismos, están hablando de algo concreto, de algo muy genérico, algo muy puede tocar muchos palos y algo en donde podamos resumir alguna manera en la que podamos sintetizar la base, el núcleo duro de lo que es el conocimiento de uno mismo o de una misma. La respuesta es que sin duda ese conocimiento de nosotros mismos tiene un núcleo duro, tiene algo muy concreto y muy específico y de una enorme potencia, que tiene muchas derivaciones sin ningún tipo de duda, pero que de por sí es lo realmente fundamental del conocernos a nosotros mismos. Y radica ni más ni menos que en tomar conciencia y en saber también diferenciar y saber también la interacción que hay entre la esencia y la apariencia. El darnos cuenta de que en nosotros, en cada uno de nosotros, en vosotros, en mí, hay una esencia y hay una apariencia. También en el mundo exterior, también en esa realidad externa, hay una apariencia que es lo que vemos a simple vista, pero detrás de esa apariencia hay una esencia. Pero el conocimiento de nosotros mismos significa el tomar conciencia, repito, de que en ti y en mí hay una esencia y una apariencia, que no están reñidas, que son complementarias, pero que hay que saber diferenciar. Es más, volviendo a acudir al diccionario, en lengua castellana, tenemos la ventaja de usar verbos distintos para hacer mención a ser y a estar. Ser y estar.
como todos sabemos, son dos verbos claramente diferenciados. Esto no sucede en otras lenguas. Por ejemplo, en el idioma inglés hay un mismo verbo para ambas cosas. El verbo to be, que significa ser y estar, y el que sepamos si es una cosa u otra depende del contexto en el que estemos usando el verbo. Esto en castellano no es así. Tenemos dos verbos perfectamente diferenciados, ser y estar. Y esto nos ayuda a entender mucho mejor qué es eso de la esencia y la apariencia, y por tanto nos ayuda a entender mucho mejor lo que es eso de conocernos a nosotros mismos. Podríamos decir que lo que realmente somos, lo que tú eres, lo que yo soy, lo que cada uno realmente es ser, ser, lo permanente, lo imperecedero que hay en cada uno de nosotros, la esencia imperecedera. Ese es el ser. Y el estar es donde encarna el ser para vivir la experiencia humana. El ser, como acabo de compartir, es la esencia imperecedera. El estar, podríamos decir, aplicado a nosotros mismos, que es la apariencia pasajera, perecedera, efímera. Muy importante, porque sin esa apariencia perecedera, pasajera y efímera, no podríamos vivir, no podríamos experienciar lo que es esta experiencia humana. Pero ciertamente el ser humano, cuando lo contemplamos desde esta óptica del conocimiento de nosotros mismos, podríamos decir que se nos abren las puertas a una gran verdad, que somos una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, una perfecta conjunción de ser y de estar. Ciertamente hay un momento concreto en nuestro despliegue experiencial que se produce el fallecimiento físico. El fallecimiento físico supone ni más ni menos que el fin del estar, la finalización de nuestro estado, entre comillas, de apariencia. Pero el ser sigue siendo, la esencia sigue siendo. La esencia ahora y aquí, en mí, por ejemplo, está en este tal Emilio, pero cuando este tal Emilio fallezca, que fallecerá, el estar termina, la envoltura, la apariencia concluye, pero el ser que ha encarnado en este estar, la esencia que ha encarnado en la apariencia, sigue siendo. Este es el núcleo duro, repito, del conocernos a nosotros mismos. Para hacerlo más sencillito, me gusta compartir, evidentemente de modo coloquial y a manera de broma, que desde que se construyó ese templo dedicado a Apolo en Delfos, el oráculo de los dioses, ha pasado mucho tiempo. Os comentaba que se construyó allá por el siglo VI antes de Cristo, es decir, han pasado en números redondos 2600 años. Y Ciertamente, parece Rodrigo, estamos ante un tema muy práctico, entre comillas, pero a su vez enormemente profundo, siendo por tanto algo ordinario, algo cotidiano. Es de los asuntos ordinarios y cotidianos que más hondura pueden tener. Desde esa perspectiva creo que es importante el tener en cuenta la enorme diferencia que hay entre lo que los grandes sabios y sabias han llamado amor y lo que hoy solemos llamar amor, coloquialmente llamamos amor. Yo diría que cuando hablamos de el amor desde el punto de vista de lo que la sabiduría, lo que los maestros y maestras nos han ido enseñando, tenemos que situar el amor en una dimensión que va más allá de lo emocional e incluso más allá de lo mental. Yo diría que el amor es una forma de percibir la vida, de percibirnos a nosotros mismos, de percibir a los demás, de percibir la existencia, que tiene como telón de fondo la unicidad, el darnos cuenta de que en última instancia hay una unidad en todos nosotros. Yo recuerdo a un sabio, fue del siglo XX, vivió en el siglo XX, me refiero a Ika Taimi, una persona de una profunda espiritualidad, también de mucho conocimiento científico, porque fue catedrático de física y de química en la India. E Ika Taimi intentó plasmarnos de alguna manera lo que es el amor, ese amor verdadero que va más allá de lo emocional y de lo mental. Y él nos decía, Rodrigo, que el amor podemos percibirlo buscando un símil para entenderlo, con una goma, con una elástica, una goma elástica fuerte, gordita,
que con las manos vamos estirando, vamos estirando, vamos estirando. Nos podemos poner en la situación, ¿verdad? Tenemos una goma elástica y con las manos lo vamos estirando. Ciertamente con la fuerza de nuestras manos conseguimos que esa goma se vaya estirando, ¿verdad? Pues dice Taimi, ¿percibes la fuerza que hay en tus manos? Tira hacia adentro, tú estás tirando hacia afuera y lo estás consiguiendo por la fuerza de tus manos. Pero percibes en tus dedos, percibes en tus manos una fuerza que tira hacia adentro, que tira hacia la unión y no hacia la separación. Pues bien, esa fuerza es el amor. El amor es la fuerza que hay en el cosmos, en la existencia y en la vida, que tira hacia adentro, hacia la unión, hacia la separación, no hacia la división, no hacia la dualidad, no hacia la ruptura, sino hacia la unión. Y esa fuerza se manifiesta o se debería manifestar en todos los contenidos de la vida y de la existencia. Miramos al cosmos y vemos que eso es así. Miramos la naturaleza y vemos que eso es así. Nos miramos a nosotros y podemos percibir que desgraciadamente no siempre es así. Cuando hablamos de las relaciones con los demás y de la relación de pareja, esta percepción de unicidad, esta percepción de unión debería estar presente. Y debería estar presente para darnos cuenta, Rodrigo, de que hay algo en nosotros muy profundo que no solamente tira hacia esa unión, sino que se manifiesta en lo que podríamos denominar unas cualidades álmicas. Me gusta compartir que el ser humano, más allá de nuestro pequeño yo físico, emocional y mental y la personalidad a ello asociada, el ser humano es también una esencia encarnada en esa apariencia. Esa esencia podemos decir que tiene una dimensión álmico-espiritual. Pues bien, desde el punto de vista del alma, hay una conexión con las otras almas. Y lo que es el amor verdadero, podríamos decir que está relacionado, que está ligado a la vinculación, a la afinidad que podemos sentir con otra alma. Cuando una persona siente una afinidad, siente una especial conexión, no desde el punto físico, no desde el punto de vista emocional, sino algo que va más allá con otra persona, podríamos decir que ahí se está poniendo de manifiesto una afinidad álmica. Ciertamente esa afinidad álmica puede ir acompañada o no de una atracción sexual, de una atracción física, puede ir acompañada o no de eso. Y la relación de pareja podríamos decir que tiene como telón de fondo esa afinidad álmica que debe existir y además de la afinidad álmica como complemento, una atracción física, una atracción de persona a persona, desde la apariencia también, que complemente esa afinidad desde la esencia. Fíjate que la Academia Pitagórica hace ya 2500 años nos hablaba de esa afinidad álmica que puede existir entre las personas. Es a lo que en esa Academia Pitagórica llamaban la amistad con mayúscula. Pues bien, yo diría que cuando nos acercamos al amor, la sexualidad y las relaciones de pareja, debería primar el que percibamos una amistad con esa persona, sea quien sea, con la que de alguna forma también tenemos una inclinación a tener una relación de pareja, el complemento de la afinidad álmica con una atracción física que de alguna forma culmina esa afinidad álmica. Pero mi percepción, Rodrigo, es que cuando una pareja no tiene entre ella esa afinidad álmica y solo hay una atracción emocional y física, esa relación realmente no es una relación de amor. Podríamos decir que es una relación de enamoramiento. Y el enamoramiento tiene mucho más que ver con lo emocional que con el amor profundo y la afinidad álmica a la que he hecho referencia. Qué interesante, Emilio. Realmente es muy interesante porque podríamos hablar entonces aquí de tres conceptos muy importantes. Lo que es el amor, lo que es querer y lo que es el enamoramiento. Y hablando de estos tres conceptos, me gusta mucho enfocarme en algo que hemos platicado en anteriores encuentros, el enamoramiento. Ese estado, y recuerdo mucho tanto el ejemplo de que podemos tener un día, digámoslo, en un juicio malo y, no sé,
lo vemos de una mejor manera, le sonreímos, podemos ir a un restaurante, el mesero nos puede prácticamente aventar el café y la comida y estamos, ay, qué lindo, muchas gracias, que le vaya muy bien y no nos enganchamos porque estamos en ese proceso de enamoramiento en donde todo es maravilloso, donde la vida se ve con los lentes de color de rosa, si podemos manejar ese cliché, en donde hay mucho entusiasmo, pero realmente es muy importante que se aprenda a diferenciar que en las relaciones de pareja puede ser una etapa, el enamoramiento o darnos cuenta de que se está exigiendo amor cuando lo que hay es querella. Emilio, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de esa diferencia de amor, enamoramiento y querer? Con relación al denominado querer, Rodrigo, fíjate lo que la propia palabra, el propio verbo nos está diciendo, ¿no? Cuando hablamos de querer, estamos haciendo referencia a, de alguna forma, a poseer. Es como si en la relación con la otra persona, en el inicio utilizaste un término muy importante que se utiliza en psicología cuando hablamos de estos temas, que es la cosificación de las personas. El percibir y, ojo, el usar a otras personas como si fueran cosas para darnos a nosotros satisfacción, ¿verdad? Pues bien, cuando hablamos de querer, el término querer, el verbo querer, la persona querida, tiene mucho que ver precisamente con esa cosificación, porque con relación a la persona querida, podríamos decir que la deseamos, la queremos, al igual que nos apetecen otras cosas. E igualmente, implícitamente, conlleva una subordinación, y yo diría incluso que una supeditación hacia ella, o ambas circunstancias a la vez, la cosificación y la subordinación. Yo diría que cuando nos planteamos una relación de pareja, el querer no debería ser el leitmotiv, porque es muy estrecho, muy limitado y nos mete en una dimensión, yo diría, que demasiado egoica. Con relación al enamoramiento, bien, cuando hablamos de enamorarnos, estamos hablando, si lo analizamos con sentido común, con profundidad y con hondura, estamos hablando de una emoción. No es ese amor, afinidad álmica complementada con una atracción física a la que hacíamos mención antes, sino que se inscribe en el ámbito de lo emocional. Y inscribiéndose en el ámbito de lo emocional, creo que tenemos que recapacitar sobre ello. El enamoramiento en demasiadas ocasiones, por no decir en todas, va ligado a proyectarnos nosotros en la otra persona a la que decimos que estamos amando, como una proyección de nuestra visión de las cosas, de nuestra visión de la pareja, de nuestra visión de la vida, y lo proyectamos sobre la otra persona. Es como si en el enamoramiento, en lugar de ver a la otra persona tal como verdaderamente es, la estuviéramos utilizando de pantalla para proyectar sobre ella nuestro mundo mental. Y al proyectar sobre ella nuestro mundo mental, la estamos revistiendo con unas cualidades, con unas características que posiblemente no sean realmente de la persona, sino que sean las características y las cualidades que nosotros mentalmente estamos proyectando sobre ella al utilizarla como pantalla. Y claro, ¿qué sucede? Que el enamoramiento, esto también en psicología está muy estudiado, el enamoramiento se nos dice que tiene fecha de caducidad. Yo recuerdo que la primera vez que empecé a estudiar sobre este tipo de cosas, hace ya muchos años, los trabajos, los ensayos que se habían publicado en aquella época nos decían que el enamoramiento, precisamente por esto, porque es proyectar sobre la otra persona utilizándola de pantalla nuestras propias querencias, nuestros propios deseos, nuestro propio mundo mental, el enamoramiento dura un par de años, porque claro, la realidad antes o después se pone de manifiesto y lo que hay detrás de la pantalla, antes o después, se pone de manifiesto. Y a partir de ahí, claro, cuando lo que está detrás de la pantalla que tú has fabricado delante de la persona, eso se cae, pues estás viendo a la persona de verdad y entonces el enamoramiento desaparece. Y se nos decía que el enamoramiento, esto suele suceder
cuando han pasado aproximadamente un par de años, a los 2 años aproximadamente. Recordando así a bote pronto algunos hitos en ese escenario temporal que me indicas, eh, es importante para mí el hecho de que en el año 2018, por decirlo de alguna forma, de una forma coloquial, percibimos, y cuando digo percibimos porque también le sucedía a mi esposa, a Lola, y a algunas otras personas, que los removimientos que estábamos viviendo, porque ya veníamos viviendo removimientos, ahí está la celebérrima crisis financiera, ¿no? Con todo lo que supuso, comenzada en el 2007-2008 y que sus efectos se metieron absolutamente hasta el año 2014-2015, por poner un ejemplo. Pero allá por el 2018 percibimos que esos removimientos iban a ir a más, en el contexto de una dinámica social que hacen de esta humanidad una especie de huracán de magnitud aceleradamente creciente. Fue precisamente por eso por lo que en el verano del 2018 pusimos en marcha un proyecto de investigación que ha dado muchos frutos y con el que estamos muy contentos, la verdad, que es el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica, cuyo primer libro, ya llevamos 9, pero su primer libro precisamente se entregó a imprenta para que saliera y viera la luz el 1 de marzo del año 2020 y su impresión fue cortada precisamente por la declaración de la crisis sanitaria y el confinamiento y el cierre de imprentas, de empresas, etcétera, etcétera, que todo eso conllevó, con lo que eso nos sirvió como oportunidad para introducir en el texto, porque venía absolutamente a pelo de lo que era ya su contenido, un último capítulo sobre el coronavirus, como estudio del caso de lo que en ese libro, Consciencia y Sociedad Distópica, ya veníamos analizando. Es decir, puedo compartir con humildad, porque no me considero adivino ni nada que se le parezca, pero que no nos pilló a contrapié el que viniera un evento de ese calado. No podíamos, evidentemente, barruntar el contenido exacto del evento, pero no que se produjera un hito, un evento de tanto fuelle. Además, por si eso no fuera poco, recuerdo perfectamente, Miguel, y vuelvo al contexto de confianza que tú generas en nuestras conversaciones, de que yo no soy muy dado a viajar en avión, no porque tenga miedo, sino porque ya he viajado en avión todo lo que tenía que viajar. Y ya todo lo que son vuelos, aeropuertos, vibracionalmente, pues no sintonizo con ello. Pero bueno, en cualquier caso, los dos últimos viajes en avión que yo he realizado, en compañía también de Lola, fueron en agosto del año 2019 a Roma. Y estuvimos visitando en particular los primeros templos cristianos que hubo en esa ciudad, San Clemente, Santa María del Trastevere, haciendo un acercamiento a lo que fueron esos primeros núcleos cristianos. Y se dio una circunstancia que a Lola y a mí nos sorprendió bastante. Y es que allá donde íbamos, todo lo que se hablaba, todo lo que se exponía, todas las personas con las que de algún modo podíamos entrar en contacto, que no conocíamos para nada hasta ese momento, todo estaba relacionado con el fin de un ciclo, con el fin de esta generación humana y con el inicio de un nuevo ciclo humano. Porque efectivamente empezamos a entender ya que no se trata solamente de que estemos en una situación de una sociedad distópica, una humanidad sufriente y doliente, sino que eso es ni más ni menos que la transición hacia algo muy nuevo y muy hermoso, de lo que tenemos que estar además muy alegres, por más que evidentemente, como acabo de compartir, tengamos compasión por tanto sufrimiento. Y la verdad es que esa visita a los enclaves, vamos a llamarle primigenios, ¿no?, del cristianismo en Roma, nos llamó muchísima la atención por estos mensajes que recibimos. Y muy poco después viajamos a Chile, donde yo iba a dar unas conferencias de la mano de nuestro amigo Ednardo Vogel y del Congreso Mente, Cuerpo y Alma. Y bueno, para allá que nos fuimos a principios de octubre. Llegamos allí a principios de octubre, el día de San Francisco. Recuerdo que es el día que aterrizamos en Santiago de Chile. Pues bien, en Santiago de Chile estuvimos llevando a cabo una labor y unos días preciosos, pero fue coger el avión de vuelta y saltar todo lo que saltó en Chile en octubre del 19, que tú quizás
recuerde y muchas personas que vean este vídeo también recuerden esa gran movilización, esa gran turbación social con muchas plasmaciones. Que, bueno, por 48 horas pudimos coger el avión de vuelta, si no, no hubiéramos tenido que quedar en Chile posiblemente muchos días o vete a saber si muchas semanas. Y claro, ese evento, también ese evento, unido a lo de agosto en Roma, ese evento de octubre, que no vivimos de primera mano, pero casi, con lo cual estuvimos muy concienciados acerca de todo lo que ese evento representó, nos situó, la verdad, para estar en condiciones de que, como te comentaba hace unos minutos, cuando estalló todo lo que estalló en marzo del 2020, nos pudo sorprender por la cuestión concreta, por la plasmación concreta, pero no por el hecho de que se produjera un evento de esa naturaleza. Vivimos con claridad en ese sentido, que estábamos ante con todo lo que fue esa crisis, entre comillas, sanitaria, vivimos el mayor ensayo de ingeniería social y de manipulación y de tergiversación que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y así fue como lo vivimos, por tanto, yo diría que con mucha conciencia y también con mucha tranquilidad y con mucho sosiego. Perdóname el inciso, lo que no he captado del todo Mm, la señal que tuviste en ese viaje a Roma. ¿Qué es mm. lo que te puso o os puso en alerta de que algo gordo se avecina? Pues que allá Última donde íbamos, experiencia en Roma. sí, te estoy hablando de San Clemente, ¿no? Muy cerca del Coliseo. También te he citado a Santa María del Trastevere. Te estoy hablando de asentamientos muy primigenios, ¿no? Del cristianismo ahí. Pues bien, en estos templos, cuando íbamos, nos encontrábamos ya no solamente en lo que eran las homilías, ¿no? Las lecturas de la misa que se hacía en esos días, sino que incluso nos encontramos con algunos grupos de cristianos de base, por así decir, que tuvieron con nosotros la gentileza de permitirnos participar en lo que eran sus puestas en común. Y todo giraba, Miguel, en torno fundamentalmente a lo que es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús le contesta: no voy a hablar del final de los tiempos porque no va a terminar la vida, ni la tierra, ni la humanidad. Os voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana. Y eso fue lo que nos encontramos por todos sitios. Nosotros lo entendimos como un indicador de que estamos en eso, estamos, Miguel, sumidos en esos últimos tiempos de esta generación humana. En ese mismo capítulo del Evangelio de Mateo, en la boca de Cristo se nos indica que nadie sabe ni el día ni la hora, por tanto no va a hacer hay confabulaciones o configuraciones de calendario, porque nadie sabe ni el día ni la hora, porque esto no tiene que ver con el tiempo cronológico, sino con el tiempo espiritual. Pero en cualquier caso, estar atentos a las señales, porque os podréis dar cuenta cuando esos tiempos se han puesto en marcha. Pues bien, eso que ya habíamos de algún modo intuido en el 2018, se vio confirmado por esta vivencia en Roma en agosto del 19, se vio acentuado por la vivencia en Chile en octubre del 19 y evidentemente tuvo ya su plasmación más obvia en marzo del 20, cuando fue declarada oficialmente la crisis sanitaria. Con lo que a partir de ahí, como te decía, vivimos todo el proceso con mucho sosiego, sin ningún miedo, la verdad que sin ningún miedo, porque entendemos que independientemente de esa compasión, como te decía antes, que se necesita ante las personas que andan un poco como más despistadas, ¿no? Que le cuesta más trabajo entender que lo que se ha puesto en marcha es una transición a modo de parto, y los partos, para que nazca lo nuevo, para que surja el nuevo ciclo humano, ineludiblemente tiene que haber contracciones, tiene que haber removimientos. Pero claro, esas contracciones y esos removimientos provocan dolor y provocan sufrimiento, ¿no? De ahí la importancia de la compasión, pero sin olvidar la alegría. No se trata lo que hemos vivido y lo que vamos a vivir en esos vientos a favor que tú comentas, que ahora ya entraremos en ello. Lo que hemos vivido es fundamentalmente, y lo que vamos a vivir es una bendición. A mí me gusta recordar, Miguel, porque creo que es un título de libro muy conocido, ¿no? En el ámbito de la conciencia, ese libro que se debe a Brian Weiss, que dice: muchas vidas, muchos maestros, ¿no? Muchas vidas, Exactamente. muchos maestros. Muchos hemos escuchado o hemos leído incluso ese texto, ¿verdad? Pues esa es la realidad, muchas vidas, son nuestras almas
llevan muchas encarnaciones, una larga cadena de vida, y cuando de algún modo empezamos a percibir que estamos llegando al momento de la transición, de configuración de una nueva humanidad, que es ya de hecho la que resuena en nuestro corazón y en nuestra alma, pues es el momento de la alegría, independientemente de la compasión, a la que vuelvo a incidir, porque creo que también es muy importante. Y a partir de ahí, por tanto, todo ese ciclo que tú me comentas del año 20, 21, 22, pues desde la conciencia y desde el no miedo, todo lo contrario, desde el sosiego, pues fueron muy productivos desde el punto de vista de poner sobre la mesa elementos de reflexión. Yo recuerdo que, habida cuenta de que se paralizaron las actividades presenciales, hubo algunas que se pudieron mantener, pero la mayoría se paralizaron. Yo multipliqué enormemente los encuentros online, pero enormemente. Creo que durante un año y medio tuve incluso 5 encuentros online a la semana, ¿no? Es decir, eran una media de 250 encuentros al año, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Y Sí, concretamente mi experiencia en particular fue el 29 de noviembre del año 2010, cuando fallecí desde el punto de vista clínico en la UCI de un gran hospital de mi ciudad, de Sevilla, a las 16 horas. A las 16 horas mis constantes vitales pues desaparecieron, pero posteriormente volví a la vida. Mi camino espiritual, Sandra, ¿perdona? ¿Al cuánto tiempo regresaste? Pues mira, la realidad es que es un tiempo que todo el mundo me dice que es una exageración, pero parece que fueron 2 horas. Digo que parece que es una exageración porque Sí. las ECM suelen ser de minutos, ¿no? Más o menos minutos, ¿no? Pero en mi caso parece que fue más prolongado. Pongo lo de las 2 horas con interrogante, pero en cualquier caso fue un tiempo bastante extenso desde el punto de vista de los parámetros médicos, Sandra. Sí, sí. Insólito. Y se produce en un momento en mi vida en el que yo ya, como tú has comentado, llevaba una vida, yo diría que muy centrada en lo externo, muy centrada en la actividad académica, profesor de universidad, gestión pública, política, ¿no? Consultor de Naciones Unidas, viajaba muchísimo a muchos países de América Latina colaborando con agencias del sistema de Naciones Unidas, y a partir del año 2000 mi paso empezó a cambiar. Empecé a mirar cada vez más hacia mi interior, a intentar encontrar la esencia que está más allá de la apariencia. Eso hizo que en el 2008-2009 abandonara, por ejemplo, la actividad política, que en el curso 2009-2010 dejara la docencia universitaria, y cuando estaba en ese contexto de empezar a vivir de una manera distinta, la vida me regaló, y lo digo así, la vida me regaló una experiencia cercana a la muerte. Un tema que, aunque yo ya me estaba acercando con potencia a lo espiritual, también tengo que decir que no me había ocupado, es decir, me estaban ocupando otros temas, me estaban ocupando otros asuntos espirituales, ¿no? Pero no la vida después de la muerte. Con lo que lo primero que tuve que hacer, una vez que yo viví la propia experiencia, fue informarme sobre qué es esto de las experiencias cercanas a la muerte, si ha habido muchos casos, si ha habido pocos, y en definitiva, de alguna forma, ver la coherencia entre mi bagaje experiencial y lo que se nos ha enseñado ahora y desde hace mucho tiempo sobre las experiencias cercanas a la muerte. Porque me gusta siempre compartir, estimada Sandra, que una vez que me puse a indagar, me encontré con la agradable sorpresa que hay multitud de textos que hablan de las experiencias cercanas a la muerte desde hace muchísimo tiempo. Fíjate que hay un libro que para mí es clave en mi comprensión de las experiencias cercanas a la muerte, en la mezcla con lo que yo viví, que es ni más ni menos que La República de Platón. Un libro que cuando escuchamos el nombre, ¿verdad?, nos echamos un poquito para atrás. Además es un libro bastante gordo que recoge los diálogos entre Sócrates y Platón. Sócrates no escribió, Platón era su discípulo, y Platón sí nos regala sus diálogos con su maestro, con Sócrates. Y en las páginas finales, con lo que si alguien quiere buscarlo en internet o por lo que sea, tiene ese libro en su casa, pues es fácil de hallar. En las páginas finales se narra con mucha precisión la experiencia cercana a la muerte de un soldado armenio llamado que hace 2500 años, que se dice pronto, muere en el campo de batalla, o aparentemente muere,
cuando termina la batalla, los ejércitos se dan una tregua para retirar los cuerpos de los fallecidos, retiran entre otros el cuerpo de este soldado llamado Er, se lo entregan a su familia para hacer el rito funerario y cuando están en pleno rito funerario, Er vuelve a la vida y describe una experiencia cercana a la muerte apasionante que además Platón y Sócrates recogen en su diálogo con mucho detalle. Fíjate que estamos hablando de algo que está ya recogido en textos y además en textos tan serios, ¿no?, como esta gran obra filosófica hace 2500 años. Pero es que después, si damos un salto en el tiempo y nos venimos al momento actual, tú sabes muy bien, porque conoces el país y conoces su idiosincrasia, que en Estados Unidos son muy dados a las estadísticas. Hacen estadísticas de todo lo contabilizan, sacan tantos por ciento. Pues bien, se da la circunstancia de que hace un poquito más de 10 años, será ya por el 2012, 2013, una corporación norteamericana que hace estudios demoscópicos, que es el Instituto Gallup, pues mira por dónde se ocupa de las experiencias cercanas a la muerte y hace un estudio muy riguroso sobre las experiencias cercanas a la muerte en Estados Unidos. Las conclusiones del estudio son apasionantes porque pone de manifiesto que, y creo que es un dato que podemos extrapolar a otras partes del mundo, a tu país, al mío, que 5 millones de norteamericanos y norteamericanas han vivido experiencias cercanas a la muerte. Es verdad que la población estadounidense supera ampliamente los 300 millones de habitantes. Oye, pero el 5 millones de personas es un número de personas muy importante, ¿verdad? Y el Instituto Gallup, con esta enorme cantidad, como se hace en este tipo de análisis demoscópico, seleccionó una muestra y encuestó a una muestra representativa para extraer conclusiones sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y la gran sorpresa es que hay una gran uniformidad, una gran homogeneidad. Las personas que han vivido ECM narramos lo mismo, son cosas enormemente parecidas, ¿no? Lo que pone en evidencia que no se está hablando de algún tipo de invención de uno o de una, ¿no? Porque hay una enorme similitud. Es verdad, y en eso nos podemos, lo apunto ahí, Sandra, para que en tu criterio, cuando tú consideres oportuno, lo analicemos más tarde, que de todos los encuestados que en Estados Unidos han desarrollado ECM, un tanto por ciento muy alto, que supera el 90%, lo recuerda y lo ha vivido y lo vive actualmente como una experiencia, vamos a decirle así, reconfortante, de armonía, que le ha proporcionado paz y una visión de la vida muy distinta en el sentido más positivo del término. Pero ojo, hay un pequeño tanto por ciento que le pasa lo contrario. Esto es curioso. Hay aproximadamente un 5% que la ECM la recuerda como algo que no quiere volver a vivir y en lugar de perder el miedo a la muerte, tiene más miedo al momento en el que se vuelva a producir el óbito, ¿no? Lo cual es, después podemos... ¿Y por qué será ahorita? Ahorita vamos a ver a qué se debe eso, ese punto está a qué se debe eso, efectivamente. Pero por seguir resumiendo este estudio, entre cuando recogemos este estudio demoscópico, que es muy semejante a las fuentes que tenemos en otros muchos países y en otros muchos sitios, a esto, Sandra, hay que añadir que, sobre todo en los últimos 20 años, hemos tenido información fidedigna sobre experiencias cercanas a la muerte que ha vivido el personal sanitario y personal médico en particular. Es decir, yo soy economista, no tengo un conocimiento, tengo un conocimiento genérico, ¿no? Pero no soy un especialista, por así decirlo. Pero claro, es que ha habido médicos y médicas, neurólogos, por ejemplo, que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y esto tiene mucho valor porque ellos tienen una comprensión muy potente que ha contribuido a que se olvide la posibilidad que algunos sostenían de que las ECM son como alucinaciones, ¿no? Personas que están hospitalizadas, que han tenido accidentes, están pasando enfermedad, ¿no? Están medicadas, ¿no? Y es como puede ser que la medicación o las reacciones cerebrales, las reacciones químicas, produzcan alucinaciones y que las ECM pueden ser simplemente alucinaciones. Pero claro, cuando ha sido personal médico el que ha tenido este tipo de experiencia,
ellos saben muy bien discernir, imagínate un neurólogo, pongamos por caso, lo que es una alucinación y lo que no es, ¿no? Y ello ha ayudado mucho, ha contribuido mucho a, evidentemente, poner de manifiesto que las ECM no son alucinaciones. Por ejemplo, porque las alucinaciones, la persona que alucina, dice una cosa hoy y a los 3 meses dice otra y al año dice otra. Es decir, no se sostiene el argumento. Esto no ocurre en las ECM. Yo lo viví hace ni más ni menos que 15 años, hará en noviembre del 2025, y yo tengo un recuerdo fidedigno que no ha cambiado y que lo que yo puedo recordar ahora de la ECM es lo mismo que pude recordar y además está recogido en grabaciones y en textos, ¿no? Hace muchos años. Con lo que Muchas gracias. Bueno, Teresa, ¿ibas a hacer una última pregunta? No se te oye. Teresa, espera, ¿no se te oía? A ver, que estoy con el micrófono apagado. Ahora. Quería preguntarte, Emilio, si tienes alguna idea de cómo encaja, hablamos muchas veces del apocalipsis, ¿no? Pero cómo encaja toda esta situación con las profecías de las otras corrientes espirituales, de las otras religiones, ¿no? Por ejemplo, cómo encaja toda esta situación ahora, todas estas guerras y rumores de guerras desde el punto de vista de las profecías musulmanas del fin de los tiempos, de las profecías judías del fin de los tiempos, desde cada una de las religiones, las grandes religiones, digamos, los hindúes, todos hablan de este momento. Y cómo encajan y si están alineadas, si ves que se manipulan de la misma manera que se han manipulado en otros momentos y cómo, bueno, sé que es un poco extensa la pregunta, pero si tienes una idea así... Sí, la pregunta es más que extensa, es intensa, pero creo que modestamente puedo poner sobre la mesa algunas reflexiones que pueden servir. Me gusta compartir la idea, otra hipótesis para la consideración, sin intentar convencer a nadie de nada, de que la sabiduría, porque hemos hablado de que hay seres espirituales involutivos, pero también hay seres espirituales evolutivos. Es decir, en este camino hacia una humanidad ejemplar, de mayor frecuencia vibracional en una tierra restaurada, no estamos abandonados, no estamos solos, también se nos acompaña. La diferencia entre los seres espirituales involutivos y los evolutivos es que los involutivos interfieren. En cambio, los evolutivos no interfieren. Pueden dar señas, pueden mostrar enseñanzas, pero respetan absolutamente la voluntad de cada cual y el libre albedrío, sin ni siquiera, bajo ni por asomo, nublar ni confundir como sí hacen los involutivos. Pero nos acompañan y tenemos un apoyo. Ese apoyo, cuando lo analizo históricamente, vuelvo a acudir a la humildad. Yo llevo muchos años estudiando las tradiciones espirituales, las occidentales, las orientales. He estudiado todo lo que creo que se puede estudiar en las tradiciones orientales, desde los libros védicos, todo lo que fueron los Upanishads, tradiciones como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, todo lo que allí se movió, creo que relativamente lo conozco bien. He escrito junto con mi esposa libros, por ejemplo, sobre la ciencia del yoga. Es algo que no nos es ajeno, por decirlo de alguna manera. Y no nos es ajeno también la espiritualidad occidental, desde el zoroastrismo, los filósofos griegos, Parménides, Pitágoras, la Academia Pitagórica que fue tan importante, lo que vino después, los profetas hebreos, las tradiciones judaicas. Igualmente, dentro de lo que vino mucho después, eso ya es mucho después, es después de Cristo, lo que fue el movimiento que ha dado lugar a una corriente que le damos mucho valor, que es el sufismo como corriente mística. En fin, tenemos un panorama que modestamente creo que conozco en un nivel aceptable. No soy un gran experto en cada uno de ellos, pero tengo un nivel aceptable de conocimiento de todas estas tradiciones. ¿Qué es lo que yo percibo, amigas? Yo diferencio entre las enseñanzas que se fueron dando antes de Cristo y lo que Cristo compartió. Como he dado muchos años clases en la universidad,
me gusta decir que Cristo es como el gran catedrático que da clases en el último curso y que al dar clase en el último curso no repite lo que han enseñado en los cursos anteriores, sino que lo culmina, lo recoge todo y lo culmina con nuevas enseñanzas. Creo que es un símil fácil de entender. Para mí Cristo es mucho más que un maestro, pero en fin, coloquialmente hablando podríamos decir lo que es el gran catedrático que en el último curso recoge todo lo que han ido enseñando los maestros en cursos anteriores y lo culmina. En el lenguaje que utilizo me gusta decir que los grandes maestros, tradiciones espirituales, etcétera, anteriores, donde está todo lo que acabo de compartir, hinduismo, budismo, taoísmo, filosofía griega, zoroastrismo, misterios del antiguo Egipto, todo eso, yo lo llamo el plan cósmico. Y a las enseñanzas de Jesús, que recoge todo esto y lo culmina, lo llamo el plan de salvación. Claro, cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, Jesús incide fundamentalmente en lo más importante. Jesús no vuelve a repetir acerca, por ejemplo, de la reencarnación, pongamos por caso, o no nos insiste en el hecho de que hay un tiempo físico y un tiempo espiritual. Eso ya lo enseñaron los sabios de la Grecia clásica cuando hablan de cronos, el tiempo material cronológico, y hablan de kairos, que es el que se desenvuelve cuando se está llegando al final de los ciclos. Pongo estos ejemplos, hay muchísimos más, cuando hacemos referencia a que no se repite en las enseñanzas de Jesús, no se repite lo que ya se ha enseñado en las otras tradiciones, sino que se culmina. Las tradiciones previas a Jesús, desde el punto de vista de lo que se acaba de plantear en tu pregunta, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que la humanidad evoluciona en ciclos, en periodos. En las tradiciones orientales se nos habla, por ejemplo, del Kali Yuga, esa edad dura, esa edad difícil, pero se nos habla de que es el preámbulo a una edad dorada. Eso aparece no solamente en las tradiciones budistas, hinduistas, sino que aparece en otras muchas tradiciones también de las culturas aborígenes, también de las culturas espirituales mesoamericanas, y cuando también aparece posteriormente en la cultura islámica, se le llama la hora. Siempre, todas las tradiciones nos han hablado con claridad de que no veamos la humanidad como algo estático, sino como algo dinámico, y no desde el punto de vista de la superficial, sino de toda su hondura, porque el ciclo humano en el que estamos terminará. Al igual que una célula da paso a una nueva célula por gemación o por mitosis, este ciclo humano, Jesús lo llamó, esta generación humana llegará a su final y dará paso a una nueva humanidad, a una nueva generación humana. Por tanto, el trasfondo es el mismo. ¿Qué es lo que añade Cristo Jesús? Nos alerta sobre que los tiempos están cercanos. Es decir, cuando estudiamos las tradiciones previas a Jesús, hay una indeterminación de los plazos e incluso se utiliza cronos para intentar hablar de algo que es espiritual. Y cuando hablamos del paso de esta generación humana a una nueva ciclo, a una nueva generación humana, no tenemos que meterlo en calendario. Como lo metamos en calendario, nos equivocamos por completo. Tenemos que estar atentos a las señales, tenemos que estar atentos al signo de los tiempos. No lo metas en calendario. Eso ya en el plan cósmico se empezó a entrever, y en esto Cristo es definitivo. Nadie sabe ni el día ni la hora. No lo metas en calendario. Este es el valor añadido de las enseñanzas de Cristo con relación a lo que le precede. No contradice lo que le precede, lo complementa, y lo complementa diciendo: no lo metas en calendario, está atento a las señales, estate atento al signo de los tiempos. Y esto es, amigas, en lo que estamos actualmente. Tenemos que estar atentos al signo de los tiempos. La Tierra está llamada a ser la cuna de la nueva humanidad, y se habla de una tierra restaurada, donde vivirán todas las almas humanas que tengan sintonía vibratoria por su estado de conciencia con esa mayor frecuencia vibracional de la Madre Tierra. La Madre Tierra está aumentando su frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional no la podemos ver en clave cronológica, tenemos que percibirla, tenemos que sentirla. Desde el punto de vista científico, hay aportaciones como la resonancia Schumann que nos advierte que la frecuencia vibracional de la Tierra va aumentando,
Pero ojo, el aumento no es así, no es lineal, es algo más difícil de percibir porque es así, es acumulativo, es como una gota que va cayendo gota a gota y en un momento determinado hay una gota que desborda el vaso. Ese desbordamiento del vaso es lo que supondrá el paso de este ciclo humano a ese nuevo ciclo humano, rememorando ese símil un poco cutre que utilizaba, pero que creo que es válido para entendernos, el momento en el que el ascensor, que ahora tiene sus puertas abiertas para todos los que queramos entrar, el ascensor subirá. Nadie sabe ni el día ni la hora, estemos atentos a las señales. Y esas señales tienen que ver también con las contracciones y con los removimientos, porque este es un símil que nos han enseñado los maestros y que es muy útil. El nacimiento de algo nuevo va precedido de aceleraciones, de contracciones, de removimientos, y cuando sintamos y sintáis esos removimientos y esas contracciones que aumentan y que aumentan, alegraos. Alegraos como la señora embarazada que cuando llegue ese momento, aunque haya removimientos y haya contracciones, lo vive con una satisfacción íntima, con una alegría interior muy potente porque sabe que es el preámbulo del nacimiento de lo nuevo. Y es lo que tenemos que hacer, estar muy atentos a lo que está ocurriendo, los signos de los tiempos. No tenemos que llevarlo a calendario, que es lo que hicieron las tradiciones previas al cristianismo, que hablando del inicio de la nueva humanidad intentaron hablar de X miles de años. Eso nos tenemos que olvidar por completo, porque esto no tiene que ver con Cronos, sino con Kairos, con el tiempo espiritual, y estando atento al signo de los tiempos, sacar jugo del signo de los tiempos, no desde el punto de vista mental, porque nuestra mente puede ser que se asuste, puede ser que diga, uy, qué barbaridad, las cosas que hacen, las que pueden hacer. No, por favor, vamos a intentar sacar el juguito, el zumo detrás de todo esto. Y el zumo que podemos sacar es un zumo que es una auténtica bendición. Yo insisto que las religiones dogmatizadas nos dicen que esto es un castigo. No, esto no es un castigo, por favor. Las almas vuestras y la mía, a mi modesto entender, llevamos ya muchas encarnaciones. Nuestra cadena de vidas, como dice el famoso título del libro de Brian Weiss, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros. ¿Cuántas vidas llevamos ya? Y ahora que empezamos de algún modo a percibir que hay unos removimientos, que hay ahí una fragancia, un horizonte que puede suponer precisamente la llegada de esa nueva humanidad, detrás de la que llevamos tanto tiempo, con un recorrido álmico tan potente, ahora que eso ahí lo podemos ver como una fragancia en el horizonte, ¿nos vamos a asustar? ¿Nos vamos a caer en el victimismo, en el derrotismo? Hombre, por favor, no. Esto no es un castigo, esto es una bendición. Y es el momento de vivirlo con conciencia. Yo sé que esto es difícil porque hay mucho sufrimiento, va a haber más, hay mucho dolor, va a haber más. El nuevo orden mundial es lo que genera inevitablemente. Esta gente no sabe otra cosa que no sea egoísmo, egocentrismo, materialismo, y eso es una batidora que no tiene otro remedio que generar dolor. Pero si somos capaces, y yo estoy convencido que tenemos esa capacidad de sacar el jugo de conciencia, vamos a vivir todo esto de una forma distinta, sabiendo lo que ocurre, sabiendo lo que pasa, y a partir de ahí con esa alegría íntima, álmica y de corazón de que estamos llegando a un momento culminante donde nuestras almas hace tanto tiempo que estamos esperando. Yo me refiero a ti y a mí, ¿no? Está abierta a todos ellos, ¿eh? Y que lo que hayan hecho hasta ahora da igual. Que lo importante es que ahora que se han terminado de poner los cimientos, estén alineados. Con lo que lo que me atrevo a decir es que lo que significa Trump en la escena, no tanto estadounidense como internacional, que es lo que de verdad importa, pues vamos a percibir, una vez que tome posesión, en enero del 2006, el 6 de enero del 2025, cuando tome posesión, lo que vamos a percibir es que hay un alineamiento con los principios fundamentales de esta agenda. No va a haber una salida de los pies del plato. Y que la única salida de los pies del plato que se permite es como han hecho los BRICS, para hacerse notar. Es decir, las puertas se han abierto. También esto es un mensaje para, permitirme que lo diga así, los que tienen un menor cociente intelectual, entre los que están ahí peleando por estar en el vagón. Y con esto hablo de Europa. Esto es un aviso muy importante a la élite que tiene a Europa como marioneta. Mirad, aquí lo que necesitamos son personas con capacidad de acción, inteligentes,
Por favor, no lo estoy defendiendo, me estoy poniendo en su lugar, como lo podría hacer cualquiera de vosotros y de vosotras. Y aquí lo que no queremos son personas pusilánimes que se creen que porque han estado históricamente o llevan unos años detrás nuestra ya tienen ganado el puesto. No, aquí el puesto no lo tiene ganado nadie. Hemos terminado de poner los cimientos, los 5 años que vienen son fundamentales y aquí va a tener su sitio el que se lo gane. Y la élite que tiene a Trump y a Elon Musk como cabezas visibles ha dado un golpe en la mesa muy importante para decir, nosotros estamos dispuestos a entrar en esa dinámica y, eso sí, a ganarnos nuestro lugar. Podríamos decir que una élite que es egoica y egocéntrica al máximo, por mor de su agenda y de su programa, ha tenido una cierta dosis de generosidad de decir, oye, la puerta se abre a todos entre vosotros, y que gane su sitio el que realmente se lo merezca, generando así una especie de competencia interna que se entiende que va a ser positiva para que esa agenda se lleve a cabo de la mejor manera posible y conforme al programa previsto. Con lo que el año 2024 creo que está saldado. Podría hablar de más cosas, pero es que quiero hablar de otras cosas, me vienen el compartir otras cosas. Creo que ya el mensaje de lo que es el 2024, lo que pueden ser los próximos años, está ya más que dado, con lo que llevo dicho. Podríamos hablar de la Iglesia romana, que también está como poniendo los cimientos para lo que viene. Esto tan curioso del sínodo sinodial, la verdad, me he entretenido también, en leer textos, en ver vídeos sobre el sínodo sinodial. Es francamente curioso, ¿no? Parece como si ahí la Iglesia de Roma quisiera de alguna forma ajustarse al formato necesario y pertinente para poder también tener su sitio, si no puede ser en el vagón de primera, al menos en el de segunda, que va dirigido hacia el nuevo orden. Os invito, no voy a entrar en ello en detalle, pero os invito a que le deis un repasito a lo que ha sido este proceso que se abrió en el año 2021, y ha terminado en octubre del año 2024. Y todo esto, amigos y amigas, va dirigido a que el tren llegue como tiene que llegar, el edificio esté bien construido en el año 2030. Y si se ve que el ritmo no es el adecuado, que el tren se desvía, ahí está el cuadro de mando que han tenido la gentileza de poner delante nuestra para que lo podamos ver, de los botones que pueden tocar, en orden a que nos alineemos por el miedo, por la inseguridad, por la inestabilidad, en fin, por más de lo mismo. Los shocks globales, como ellos mismos lo han denominado, recogiendo, curiosamente, la frase que ya en el año 2007, Naomi Campbell, cuando hablaba de los shocks, hablaba ella de los efectos psicológicos de los shocks, la creación de shocks para producir en la gente un golpetazo psicológico y mental que los alinee por el miedo y los alinee por la inseguridad. Y atendiendo a lo que se nos enseña desde el cristianismo, ese 2030, ese arranque, esa puesta de bandera, por así decir, sabemos que los edificios, creo que lo sabéis, si no yo lo digo, o era así antes, puede ser que ya no sea así, pero en las obras de construcción que yo he conocido, de pisos, cuando se van poniendo los pisos y al final, cuando ya se completa el edificio, arriba se pone la bandera. Una bandera que ya simboliza que la obra, hombre, después queda una serie de ajustes, temas de reforma interna, los azulejos, no sé qué, pero lo que es la estructura ya está hecha y se pone la bandera. El 2030, metafóricamente, debe suponer esto. Y los textos cristianos nos dicen que esa bandera será una declaración de paz y de seguridad. Viviremos momentos de muchos removimientos, tocarán los botones que consideren oportunos, como antes os decía, y eso sí, cuando lleguemos a ese estadio de poner la bandera en el 2030, si hay algún retraso, no lo creo, pero puede ser el 2031, como mucho el 2032, eso tendrá como manifestación una declaración de los poderosos del mundo que se visibilizarán y que darán seguridad de que toda la inestabilidad, toda la inseguridad, todo el miedo ha terminado. La proclamación de paz y seguridad. ¿Qué será la antesala? No sabemos qué tiempo habrá, pero es la antesala a la plena configuración del nuevo orden mundial que el cristianismo llama
el triunfo de la bestia, en cuyo seno se producirá la marca de la bestia, la digitalización completa del sistema financiero. Un triunfo de la bestia que se nos dice en las profecías cristianas que durará 7 años. Y que eso sí, al terminar esos 7 años, no solamente terminará el triunfo de la bestia, sino que se concluirá la actual generación humana. Culminará el final de este ciclo humano y tendrá lugar lo que en el cristianismo se llama la parusía y el corte, dando paso a una nueva generación humana que estará ya poniendo los cimientos de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Dicho esto, permitidme que haga un giro, aunque quizás al final vuelva a esto. Os va a parecer un giro demasiado brusco a lo mejor, pero creo que es interesante que lo hagamos así, porque si no, se nos escapa la profundidad de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Estos no son simplemente hechos, por así decir, que nos llaman la atención del momento presente. No, esto viene de muy lejos. Esto tiene un recorrido muy largo que ahora está plasmándose en su última fase. Mejor permitirme que ahora haga un cierto recorrido, recordando, porque creo que la mayoría lo conocéis, pero para situar adecuadamente lo que he dicho, lo que acabo de compartir y lo que compartiré en el tramo ya ultimísimo de este encuentro, quiero recordaros algunas cosas. Nuestras almas llevan mucho camino recorrido. Y esta humanidad tiene mucho camino recorrido. A lo largo del camino que llevamos recorrido, grandes hombres y grandes mujeres nos han dado ya una sabiduría espectacular que está a nuestra disposición. Esa sabiduría, en lo que ahora aquí nos interesa, tiene una peculiaridad que se basa en el patrón septenario. Patrón septenario. ¿Por qué la sabiduría ancestral, la sabiduría perenne, la sabiduría primordial, usa mucho el patrón septenario, que se basa en 7, como dice su nombre? Pues porque, no me preguntéis por qué, desde hace mucho tiempo se sabe que la realidad en la que estamos, su base es septenaria. Y si la realidad material en la que estamos tiene un esquema septenario, ellos entendieron, ellos y ellas, estos sabios y sabias, que el patrón septenario, ya que la realidad se expresa septenariamente, el patrón septenario es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos. Hoy sabemos que el átomo, dentro del átomo, hay un núcleo, protones y neutrones, y que en torno a ese núcleo giran electrones. Hay electrones que giran más cerca, electrones que giran más lejos, como si fueran planetas, o que giran más lejos, o que giran más lejos. A esto se llaman los niveles atómicos. Y según los niveles atómicos del átomo se configura la materia de una forma o de otra. ¿Cuál es el mayor número de niveles atómicos? Se dice estos circulitos que hay en torno al átomo por el que se mueven los electrones. ¿Cuál es el nivel máximo, la rotación máxima? 7. El número máximo de rotaciones posibles sobre el núcleo, como si fueran planetas, es el nivel atómico 7. La materia, en su íntima esencia, se expresa en el patrón septenario del 7. Los átomos se diferencian entre sí en función del nivel atómico de sus electrones. Y el nivel atómico de sus electrones, como mucho, es 7. Hoy sabemos que, además de la materia, hay otras cosas. Por ejemplo, parte de los rayos del Sol que no vemos tienen esa característica que se llaman las ondas de espectro. Y sabemos ya cuánta tipología, cuántas clases de onda de espectro hay. ¿Cuántas son? 7. Hoy ya conocemos la tabla de los elementos químicos, los 118 elementos químicos. Es la denominada tabla periódica de los elementos. Seguro que hemos oído hablar de ella, ¿verdad?
¿Por qué se llama periódica? Porque los elementos químicos se agrupan en periodos, entre comillas, en grupos, entre comillas. ¿Cuál es la estructura, el patrón básico de la tabla periódica de los elementos? 7. Incluso en la música, el patrón fundamental que se sigue, ¿cuál es? La octava musical. Pero la octava no es octava, es un patrón sextenario. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, pero do estaba aquí ya. Este do ya es el comienzo de la siguiente escala. El patrón sextenario, amigos y amigas, está en la realidad en la que vivimos, expresa la realidad en la que vivimos. Por eso, antiguamente, cuando hablaban del conductor y del coche, no podían hablar del conductor y del coche porque no había coches. Pero es que además no se conformarían con dos partes del ser humano, la perecedera y la imperecedera, la apariencia, que es el coche, y la esencia, que es el conductor. Ellos nos dijeron que el ser humano está constituido de 7 componentes, 7 grandes componentes. 4 son del coche y 3 son del conductor. Los que son del coche, nuestro cuerpo vital, energético o etérico, porque tenemos, todos vosotros y yo, tenemos un componente energético que está por debajo, por decirlo de alguna forma, del físico. Por eso precisamente en la acupuntura las agujas se clavan en la epidermis, sí, pero en sitios muy concretos de la epidermis. ¿En qué sitios? En los que impactan sobre la energía, los campos energéticos que tenemos debajo. Los que habéis acercado al mundo del yoga, se habla de las corrientes de circulación energética que hay en el ser humano. Se llaman nadis. Tienen que ver con los centros energéticos que se llaman chakras. Tenemos una realidad energética. También tenemos una realidad física. También tenemos una realidad emocional y también tenemos una realidad mental. Y además se nos enseña que en nuestro ámbito mental, en vuestro plano mental y en el mío, esto lo hemos hablado aquí ya en distintas ocasiones, hay 2 niveles. El plano mental del ser humano tiene 2 niveles, el nivel inferior y el nivel superior. El nivel inferior es la parte de vuestra mente que está preparada para ocuparse de lo rutinario. Y el nivel superior es la parte de vuestra mente que está capacitada para abordar los temas trascendentes. Por ejemplo, para estar aquí, a la hora adecuada, el día adecuado, hemos tenido que usar la mente concreta, la mente inferior, que es la que se ocupa de lo rutinario. Ahora, una vez que estamos aquí sentados, nos hayamos dado cuenta o no, estamos usando la mente abstracta. Y ahora dentro de un ratito más todavía, por lo que viene, más todavía. Salimos del modo mente concreta o inferior y pasamos, casi sin darnos cuenta, al modo mente superior o abstracta, que es la capacitada para abordar, para reflexionar, para hacer disquisiciones, etcétera, etcétera, sobre lo trascendente. Y este es el coche, con sus 4 componentes. Se le llama, en esa tradición, el cuaternario inferior. Nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo físico, nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental. Y el ámbito mental con 2 niveles, la mente concreta y la mente abstracta. Ahí está. Esto está dicho hace ya mucho tiempo. La ciencia del yoga, por ejemplo, tiene su base en esto. Cuando en la ciencia del yoga hacéis asanas, los que lo hagáis, van dirigidos al cuerpo físico. Si hacéis pranayama, respiración, va dirigido al cuerpo etérico. Si practicáis yama niyama, estáis dirigiendo al mundo emocional. Si hacéis práctica de meditación en sentido amplio, estáis dirigiendo la práctica al mundo mental. Esto está inventado hace mucho tiempo. Es una sabiduría ancestral. Y junto a los componentes 4 del coche, hay 3 componentes del conductor. Hemos dicho el alma y el espíritu, ¿verdad? Y el alma es el vehículo del espíritu. El alma y en el centro, como nos dice San Juan de la Cruz, el espíritu. El alma es como un vehículo que utiliza el espíritu para poder encarnar. Hay tanta realidad, hay tanta divergencia vibracional entre el espíritu de naturaleza divina y la realidad material que para que el conductor pueda encarnar, para que el espíritu pueda encarnar en el coche, necesita como una banda frecuencial de acople. Eso es, ese vehículo es el alma. Es como cuando el ser humano se mete en las profundidades del mar
para conocerla, para experimentarla, pero claro, yo como me meto a 1000 metros de profundidad, a 3000 metros de profundidad, utilizo un batiscafo, una sonda que me permita meterme dentro. Vamos a utilizar el término batiscafo, que creo que lo conocemos todos bien. El alma es como el batiscafo que utiliza el espíritu para poder adentrarse, para poder encarnar en las profundidades de la materia. Y se nos habla de que son 3, ¿por qué? Porque nos enseñan que las almas de cada ser humano tiene también una íntima conexión entre ellos. No vamos a entrar ahora en detalles, pero se nos habla de que está el espíritu, el alma individualizada de cada uno, pero una especie también de alma una o de alma universal, que es como una conexión que enraiza y engarza todas las almas. Y se nos habla, por tanto, de una dimensión álmico-espiritual, el alma diferenciada, el alma una y el espíritu, en cuanto a nuestro trinario superior o verdadero yo. Esta es la forma que desde hace mucho tiempo es la más detallada que tenemos a nuestro alcance. Pablo de Tarso, en sus cartas, nos dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Está muy bien, pero no entra en muchos detalles. Fijaros que aquí el cuerpo, que es el coche, se hablan de 4 cosas. Y en el trinario superior incluso se nos advierte que las almas tienen algún tipo de engarce, con lo que se habla también de una especie de alma universal. Si nos vamos a la filosofía griega, los grandes sabios griegos nos dicen lo mismo, nos decían que el ser humano es cuerpo, psique y neuma, lo mismo que nos enseña la tradición cristiana. Si nos vamos a la Advaita o nos vamos a la Cábala, se habla de 4, de 5 o de 6 componentes. Pero las tradiciones más potentes, más antiguas, nos hablan de 7, la constitución sextenaria del ser humano. Que es estupendo, porque yo me miro a mí mismo y yo sé que en mi coche no es todo uno, sino que tengo distintas partes de mí. Sé que tengo un mundo mental que es distinto del mundo físico. Sé que tengo un mundo físico que es distinto del mundo emocional. Esto es importantísimo. Hay gente que lo olvida. Hay gente que se cree que el coche es todo uno. No, el coche tiene sus partes. Hombre, están interrelacionadas, pero cada cosa es cada cosa. De hecho, como tú tengas un sofocón emocional, por las circunstancias de la vida, eso no se puede sanar, eso no se puede armonizar yendo al gimnasio. En el gimnasio puedes hacer cosas con lo físico, lo emocional, por mucho que hagas pesas. Si hay un dolor por el fallecimiento de un ser querido, por mucho que hagas pesas, tu mundo emocional no se va a sintonizar haciendo pesas, pongamos por caso. Y esta información es maravillosa tenerla. Pero lo estoy sacando a colación porque la constitución sextenaria del ser humano también ha hecho que estas tradiciones nos digan cómo evoluciona la humanidad. La humanidad evoluciona también siguiendo un patrón sextenario. Esto es importante para saber dónde estamos ahora y qué es el surgimiento de la nueva humanidad. La humanidad también evoluciona conforme un patrón sextenario. Edgardo, las tradiciones que nos hablan de esto, que son fundamentalmente tradiciones orientales, ¿no?, en las que nos han ofrecido especiales enseñanzas al respecto, nos dicen que esta no es la primera humanidad que ha habido. Nos indican que ha habido otras humanidades. No solamente eso, sino que nos dicen que el proceso de evolución de la humanidad se basa en un discurrir de 7 grandes humanidades. Y en esas 7 grandes humanidades estaríamos en la 5ª humanidad. La anterior ha sido la Atlántida, la anterior a la Atlántida ha sido Lemuria, por tanto Lemuria sería la 3ª, Atlántida sería la 4ª, esta sería el 5º gran ciclo humano. Y posteriormente a este 5º ciclo humano vendrían otros 2, el 6º y el 7º, pero con una importante diferencia, porque la 6ª humanidad, que es la que debe suceder a esta, ya se caracteriza porque el ser humano deja de vivir desde su pequeño yo, deja de vivir desde nuestros componentes físicos, emocionales y mentales, lo seguiremos teniendo lógicamente, pero el mando ya estará en nuestro verdadero ser. Esto es un cambio fundamental. Se nos dice que en la 6ª humanidad ya viviremos desde las cualidades de nuestra alma y en la 7ª y última humanidad desde las cualidades del espíritu, que es donde mora la divinal esencia. Y en ese recorrido precioso, que le da mucho significado
Y yo creo que no solamente tiene discernimiento, sino que tiene sentido común. Cada humanidad, a su vez, cada humanidad tiene 7 periodos dentro de cada humanidad. Los 5 primeros periodos, Cristo, Jesús, en el Evangelio de Mateo 24, lo llama generaciones humanas. Hay 5 generaciones humanas, 5 periodos. En la humanidad en la que estamos hay 5 periodos que son como de consolidación de todo lo que vienen de las otras. Y hay un momento concreto, cuando ya pasamos del 5.º periodo, de la 5ª generación humana, a la 6ª y a la 7ª, en el momento del paso de la 5ª a la 6ª, es donde ya se pasa a poner la semilla de lo que será la nueva humanidad. Cuando Cristo Jesús nos dice en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo que os voy a hablar no del final del mundo, os voy a hablar no del final de la humanidad, os voy a hablar del final de esta generación humana, está haciendo referencia a esas generaciones y en particular está haciendo referencia a los últimos periodos, a las últimas generaciones de esta humanidad. Y en definitiva, el momento en el que estamos, y concluyo, es un momento crucial, porque estamos al borde, que es lo que nos comenta Cristo, estamos al borde de pasar ya no todavía a una nueva humanidad, pero sí a una generación humana que tiene que poner la semilla de lo que será la nueva humanidad. Es más, los textos cristianos no son dados a dar periodicidades, a dar años concretos, entre otras cosas porque los tiempos espirituales no se acogen a los tiempos cronológicos, pero se nos dice que estamos a punto, nos advierte Cristo, de entrar en una nueva generación humana, termina esta, y entramos en una nueva generación humana que durará 1000 años, y esa nueva generación humana ya empezaremos a vivir, ya empezaremos a poner la semilla de la experiencia humana desde el alma, desde nuestro ser superior, todavía no del espíritu, pero sí desde el alma. Esos 1000 años serán como el preámbulo a la consolidación ya, a la aparición de una nueva humanidad en una tierra restaurada que vive desde lo álmico. Y estamos, por tanto, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista de estas enseñanzas, en un momento álgido, porque después de una larguísima evolución a través de muchas humanidades y dentro de cada humanidad, de muchos periodos y de muchas generaciones, estamos en el momento, en el preámbulo de algo muy importante, en la transición a una forma de vivir realmente distinta, absolutamente distinta, que es por lo que merece la pena que hablemos de una nueva humanidad. Yo diría que estamos en la transición. Yo no me atrevo evidentemente a dar fechas. Cristo Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora, con lo cual, por supuesto, a mí ni se me pasa por la cabeza hablar de fechas, pero creo que sí se corresponde porque Él nos da signos, nos habla de señales, y esos signos, esas señales, están incardinadas con lo que estamos viviendo en estos momentos, que aunque no sepamos cuánto va a durar, sí da la sensación de que estamos ya en esa transición hacia la nueva humanidad en una tierra restaurada. ¿Y eso se interrelaciona un poco también que estaba pasando de la era pisciana a la era acuariana? Es otra forma de denominarlo, no es la forma que utilizan la mayoría de las tradiciones espirituales. Las tradiciones orientales hablan de periodos como el Kali Yuga, pongamos por caso, la Edad de Hierro, la Edad Dorada. En el ámbito del cristianismo se habla de generaciones. En el ámbito de la astrología, ¿no? Se habla de Piscis, se habla de Acuario. Hay muchas formas de abordar el asunto, de mencionarlo, pero al final el mensaje es el mismo. Que tomemos conciencia de que estamos en un momento singular y muy especial a lo largo del discurrir muy prolongado de la historia de la humanidad. Perfecto. Bueno, tal como tú planteas, este año se hizo el Congreso Conciencia y Sociedad Distópica. Imagino que gran parte también de esas conferencias son las conclusiones que tú estás planteando ya en todos estos días, como que hay una nueva historia emergiendo, ¿no? Un cambio de paradigma en la forma de pensar. Está todo este tema de la cultura woke también que ha ido apareciendo. Tú hablas como 2024, culminación de la construcción de los cimientos de un nuevo orden. Partamos por ahí. Ciertamente, me parece perfecto. Ciertamente, Edgardo, me llama la atención que cuando ha concluido el año 2024,
en las redes sociales, ¿no? En los vídeos, en las reflexiones que ha habido al respecto, yo percibo que hay muchas personas que están, hablo un poco en broma y entre comillas, están como defraudadas, porque el año 2024 no ha respondido a las hecatombe, ¿no? que preveían. No se ha hundido el sistema financiero, no ha habido una guerra mundial, ¿no? Y percibo que de alguna manera, hablándolo coloquialmente, un poco en tono de broma, hay como una cierta decepción de que el 2024 haya pasado sin pena ni gloria. Creo que eso obedece a un error de estudio, a un error de análisis. El 2024 ha sido un año enormemente importante, donde han pasado muchas cosas. No son las cosas quizás que algunos decían que iban a pasar, pero han sido fundamentales. Y de hecho, como tú has apuntado, a mí me gusta decir, para que lo entendamos mejor, que los cimientos del nuevo orden mundial, que es hacia donde vamos, y cada vez está más a la vista. Aquí en España, por ejemplo, hay un periódico de gran difusión, uno de los de mayor difusión, que es el diario El País, el diario madrileño El País, que el primer domingo de enero, el día 5 de enero, a toda portada, a 5 columnas, abría la portada con Hacia el nuevo orden mundial. Estamos en el 2025, ¿esto qué supone? Hacia el nuevo orden mundial. Seguro que ahora tendremos ocasión de profundizar al respecto. Pues bien, efectivamente, vamos hacia el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial tiene como fecha programada para su plasmación definitiva el famoso 2030, con la agenda que está detrás, y el 2024 ha culminado los cimientos. Yo diría que el nuevo orden mundial lo podemos ver como un edificio que hay que construir. Pues bien, el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos. Ahora ciertamente hay que construir las distintas plantas para que en el 2030 el nuevo orden mundial, en la agenda que tiene la élite, sea una realidad. Pero ojo, porque cuando se construye algo, cuando se construye un edificio, los cimientos son fundamentales. Diríamos que cuando ya se han forjado los cimientos, cuando los cimientos ya se han establecido, la construcción del edificio es más sencilla, porque ya, entre comillas, es poner ladrillos, porque ya se ha cimentado bien la construcción. Pues bien, esos cimientos se venían poniendo hace algún tiempo y el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos. Y fíjate que muy brevemente, Edgardo, tenemos que ser conscientes de que en mayo del año 2024, en la Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó el Tratado de Pandemias. Muy importante, porque el Tratado de Pandemias establece que las situaciones pandémicas que pueden llevar a tomar decisiones que afectan al mundo entero no son solamente situaciones de existencia de patógenos, sino que el tratado que se ha aprobado por todos los países del mundo incluye en pandemias la existencia de patógenos, la sospecha de existencia de patógenos y, ojo, las emergencias climáticas, que también se meten en el mismo paquete de lo que son esas pandemias en el contexto del Tratado de Pandemias. Pero es que también en esa Asamblea Mundial de la Salud se realizaron modificaciones del Reglamento Internacional de Salud. Algunas quedaron pendientes y se culminarán ahora en la Asamblea de mayo del 2025 para que la autoridad única ante una situación pandémica con las distintas patas que hemos comentado estén unidas en un mando único a través de Naciones Unidas, a través de la OMS, a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero es que no mucho después, en septiembre del 2024, se celebró la Cumbre del Futuro en Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas. Una cumbre del futuro donde se aprobó el Pacto para el Futuro, sin el voto en contra de ninguno de casi los 200 países que asistieron a la cumbre. Y el Pacto para el Futuro pone los cimientos de lo que, en primer lugar, es el sistema de gobernanza global, es decir, establece los cimientos para que lo que se está haciendo en salud se haga también en otros campos y que las decisiones sean adoptadas de manera global, afectando a todos los países y que todos los países y gobiernos hagan suyo lo que se decide a nivel global y a nivel mundial.
Ese pacto para el futuro es muy importante también porque establece la dinámica de reforma de Naciones Unidas para que Naciones Unidas vaya cogiendo ese mando único. Es muy importante también porque establece una reforma de la estructura financiera internacional, estableciendo con claridad que la prioridad de las inversiones y de las asignaciones presupuestarias de todos los gobiernos del mundo tienen que ir dirigidos a la digitalización, no a otra cuestión, porque a mí como ciudadano me preguntan qué es lo realmente importante y hablo de la sanidad, hablo de la educación, hablo de las infraestructuras, de los equipamientos. Bueno, pues para todo el orbe mundial a través del Pacto para el Futuro, eso no es lo prioritario. Donde tienen que dirigirse los recursos públicos y privados son fundamentalmente a digitalizar, es decir, a introducir lo artificial, lo virtual en la dinámica social. Pero yo te conocí incluso en un programa donde hablabas de la parusía de Jesús. Háblanos un poco de estos tiempos que estamos transitando y cómo desde tu análisis crees que de alguna manera esto se conectaba con ese mensaje que daba Jesús. Claro que sí, Sandra, porque además lo uno va ligado a lo otro. Es decir, cuando hablamos de la parusía, estamos hablando del fin de un ciclo que Cristo Jesús denominó esta generación humana, el final del ciclo de esta generación humana, para que surja un nuevo ciclo. Y a partir de ahí, cuando hablamos de la parusía, es obligatorio estar muy atento a los signos de los tiempos, es decir, estar atentos a lo que ocurre, a lo que sucede, porque Cristo Jesús nos enseñó, no como profeta, sino como sabio, entre comillas, es decir, lo que Cristo Jesús comparte con nosotros no son adivinanzas, no son profecías, es una sabiduría profunda de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la consciencia. Es como si yo dijera ahora en mi tierra, ¿no?, que estamos en verano y dentro de 3 meses o 4 meses va a hacer más fresquito que el que tenemos actualmente, o si cuando ha amanecido el día me atreve a decir que dentro de 12 horas va a ser de noche. Eso no son profecías, no son adivinanzas, es un conocimiento de cómo evolucionan los ciclos. Y Jesús de Nazaret, desde su conocimiento y su sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia, pues nos dice, ojo, este ciclo humano de forma natural concluirá y empezará un nuevo ciclo humano que él además lo dibuja, vamos a decirlo en términos modernos, como de una mayor frecuencia vibracional. Podríamos decir que más acorde con lo que ya late en el corazón y brilla en las almas de tantas personas que deseamos un mundo mucho más humano, en el mejor sentido de la palabra, un mundo mucho más armónico, un mundo que viva en simbiosis con la naturaleza y con la madre tierra, etcétera, etcétera. Él nos dice, el ciclo actual, que está muy marcado por lo egoico, por lo egocéntrico, entrará en un proceso de tumultos, un proceso como un parto, ¿no?, de removimientos, de contracciones, y cuando eso suceda, nadie sabe ni el día ni la hora porque no se puede meter en el calendario, con lo cual estar atentos a los signos de los tiempos, estar atentos a las señales, y cuando veáis esas señales, daros cuenta de que está el parto en pleno funcionamiento y estamos a las puertas del alumbramiento de una nueva humanidad. Con lo que la parusía, como final de un ciclo e inicio de un nuevo ciclo humano, va ligado inexcusablemente a estar atento al signo de los tiempos. Lo cual también, y concluyo, Sandra, es muy interesante porque a veces todo lo que tiene que ver con la espiritualidad se entiende como una especie de meterse hacia adentro, ¿no? Y desde luego la espiritualidad tiene un componente importante, muy importante, de mirada interior. Ahora bien, no te puedes quedar ahí, tienes que mirar hacia afuera, tienes que comprender lo que está ocurriendo en el mundo y a partir de ahí interpretar las señales para percibir, como nos enseñó Cristo Jesús, si estamos ya entrando en el proceso final de un ciclo humano. Así lo percibo yo, atendiendo a sus enseñanzas, para adentrarnos después de un parto con los removimientos y las contracciones que conlleva a un nuevo ciclo humano. Así que parusía y actualidad, parusía, espiritualidad y estar atento a lo que ocurre en el mundo van de la mano. Sí, y de hecho cuando yo te escuché la primera vez que hablabas de la parusía de Jesús, a mí me trajo mucha paz en el corazón porque
lo voy a contar y le cuento a los analíticos, era un momento donde los confinamientos en el mundo estaban más agresivos que nunca, estábamos en toda esta incertidumbre que generó la pandemia, que dejó pues además mucha incertidumbre, muchas personas que estaban incluso quebrándose. Y cuando yo escucho a Emilio Carrillo hablando de la parucía de Jesús, te lo tengo que confesar, o sea, me diste un alivio en el corazón escucharte. Desde ese momento siempre quise entrevistarte, mi sueño era siempre conocerte, y mira cómo es la vibración que tú dices, que hace un año exactamente estaba en Miami y me habla Leonor García y me dice, te quiero invitar al programa, vas a compartir con Emilio Carrillo. Yo no lo podía creer porque te estaba conociendo y hoy estás aquí con nosotros. Y cuando hablas de esa parucía, pues yo creo que lo que más se contrasta o lo que más nos acerca a entender de facto esa parucía de Jesús es, creo que ese fragmento, Mateo capítulo 24. ¿Y tú crees que esa es la parte de pronto donde más claramente se podría explicar la parucía de Jesús, o crees que hay otros complementos dentro de las Sagradas Escrituras? Sin duda ninguna, el capítulo 24 de Mateo es muy concreto y muy profundo. Ciertamente hay otras partes, ¿no?, de las Escrituras donde se aborda esto. También encontramos referencias de esta tipología en Lucas o en Marcos, no digamos ya en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, pero desde un punto de vista de concretar, de que en una lectura, entre comillas, no demasiado larga, se nos den las señales y las pistas fundamentales, sin duda ninguna eso lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo, y podríamos decir que su colorario, que es un colorario muy bello, que es una parábola que se encuentra en el capítulo siguiente, el capítulo 25, que es el de las 10 mujeres que están ahí, con cada una con su lámpara de aceite, que es una preciosa metáfora del alma de cada uno. Sí. Cada mujer, cada persona en definitiva está llamada a echar aceite a su lámpara, se echa aceite a la lámpara del alma con nuestros comportamientos, con nuestras conductas. Hay 5 mujeres que no le están echando aceite a la lámpara, hay otras 5 que sí, y las que le están echando aceite a la lámpara porque están llevando una vida más consciente y más comprometida con nuestro verdadero ser, alertan a las otras 5, oye, echar aceite a la lámpara porque este ciclo no va a durar siempre. De hecho, se va a abrir un ciclo nuevo, va a llegar el novio, ¿no?, que es la figura metafórica que se usa, se va a abrir la puerta del banquete nupcial y solamente podremos entrar después de ese, cuando se abran las puertas, que es la parusía, solamente podremos participar en ese nuevo ciclo, en ese nuevo estadio de la humanidad, aquellos que tengamos un mínimo, no hace falta tener la lámpara llena, pero sí un mínimo nivel requerido de aceite. Y bien, hay 5 que están como distraídas, entretenidas, y hay 5 personas, 5 mujeres que están llevando a cabo esa práctica de vida, y finalmente llega el final del ciclo, y con la parusía y el corte, de ahí también que los evangelios le den el nombre de cortamiento, porque unos sí y otros no, y los sí o los no, no se trata de que nadie nos juzgue, esto no va de juicio, esto no va de que nadie nos castigue ni nos premie, no, esto va de cada uno, de su forma de vivir, y la nueva humanidad irá en sintonía con una frecuencia vibracional más alta, como antes compartía, y será vivida por aquellas personas, es decir, aquellas almas encarnadas, con el nivel de aceite mínimo requerido, con una visión de la vida y una forma de desplegar y entender la vida acorde con esa nueva vibración, y las que no, pues no podrán participar en ese nuevo ciclo humano. Y como tú muy bien dices, esto no se nos enseña. Cristo Jesús no nos quiere meter miedo, dicho coloquialmente, ¿no? No, ni nos quiere anunciar un castigo. Hay mucha confusión con relación a esto, Sandra. La parusía, el corte, el final de este ciclo humano para que se inicie el ciclo de una nueva humanidad, por favor, esto no es un castigo, es una bendición. Es decir, yo creo que somos conscientes en nuestro interior del anhelo que tenemos, ¿no?, por una humanidad que de verdad sea humana, que de verdad pueda poner en valor todo lo que sabemos que son los atributos y las cualidades de ser humano, nuestra generosidad, nuestro altruismo, nuestra conciencia, nuestra capacidad de tender la mano, la compasión, el amor. Eso es lo que a muchas personas actualmente hay algo muy fuerte en nuestro interior que nos está reclamando. Pues bien, la parusía y el corte, el inicio del nuevo ciclo, es precisamente esto, con lo cual vamos a olvidarnos de estas confusas ideas de castigo y cosas parecidas, y vamos a vivirlo con alegría y, como tú dices muy bien, con confianza.
Claro, y de hecho lo mencionaba mucho cuando nos invitaba a sentir primero el reino de los cielos dentro de nosotros y que luego lo veríamos afuera. Y este final de los tiempos que dicen muchos es más que nada esa transición a esa nueva humanidad que la logrará, como tú muy bien lo explicas, solo quienes estén en esa conciencia. De hecho, y ya para ir transitando a estos temas que nos atañen hoy, veíamos la semana pasada y antepasada, Emilio, estuve muy atenta contándoles de esos cambios que se están dando al interior de la Tierra, al mismo geomagnetismo que se está presentando, y la primera evidencia científica que conocimos a partir de Eric Hunt, que decía que efectivamente el geomagnetismo de la Tierra está conectado con nosotros. O sea, sí están existiendo cambios y todo esto hace parte de ese tránsito a esa nueva humanidad con mayor conciencia, como lo dices tú. Ciertamente, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un ciclo humano de una mayor frecuencia vibracional, nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto cómo se come, ¿no? ¿Esto cómo se plasma? Bien, ahí va a haber un elemento clave que es la frecuencia vibracional de la Tierra, de la propia Madre Tierra. La Madre Tierra va elevando su frecuencia vibracional, lo va haciendo lentamente, es como un gota a gota que va llenando un vaso, y la parusía representaría el momento en el que hay una nueva gota que desborda el vaso. Y ese desbordamiento del vaso supone que la Madre Tierra pase a una frecuencia vibracional superior, como en clave musical podremos decir que de mi pasamos a fa, y a partir de ahí aquellas almas encarnadas, aquellos seres humanos que vibremos ya por nuestro estado de conciencia, por nuestra forma de entender y de vivir la vida, vibremos en esa clave fa, pues estaremos en sintonía con la nueva Tierra, con la Tierra restaurada, y formaremos parte de la nueva humanidad. Con lo que efectivamente, además de lo que está pasando en el mundo, es decir, además de lo que está ocurriendo a esta humanidad, de las contracciones, los removimientos sociales, económicos, etcétera, que son propios del parto que dará lugar al nacimiento de la nueva humanidad, además deberíamos estar muy atentos precisamente a lo que la Madre Tierra nos va mostrando. Ese geomagnetismo que tú comentas, todo lo que tiene que ver con las fuerzas naturales que se están poniendo de manifiesto. Y hay un hecho que ahora mismo ya no admite discusión. Esta mañana precisamente leí un informe en una revista científica donde, bueno, cerca a muchos kilómetros, pero mucho más cerca de lo que yo estoy, está lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur. Es un tema que pocas personas conocen, pero es una enorme zona que va desde la cordillera de los Andes hasta Sudáfrica, que se dice pronto, una enorme zona, una especie de gran nube, entre comillas, donde no se sabe por qué motivo el electromagnetismo de la Tierra se ha reducido enormemente. Es decir, la fuerza magnética de la Tierra, desde la cordillera andina hasta Sudáfrica, ha disminuido de una forma tan ostensible que al disminuir el electromagnetismo terrestre, la protección hacia la radiación solar disminuye, y esa zona se ha convertido en una zona, entre comillas, peligrosa para los satélites que a 500 kilómetros circuitan la Tierra porque están mucho más predispuestos a la afectación por las radiaciones solares. Pues bien, sin que se sepa el motivo, eso existe, y ya os digo, es una zona inmensa, basta ponerlo en el mapa desde la cordillera andina hasta Sudáfrica, pero no solamente eso, es que la debilidad del campo magnético va a más, y la extensión del campo magnético se está extendiendo. No se conoce el motivo, la ciencia sabe lo que está ocurriendo, pero no sabe el por qué está ocurriendo, y posiblemente sea una señal de que en el núcleo de la Tierra y a la Madre Tierra está ya viviendo un removimiento vibracional que empezamos a ver sus síntomas, aunque desconozcamos todavía lo que está detrás de esos síntomas.